Ya, muchas gracias por su opinión. Un informe conjunto de la Organización Internacional de Trabajo y de la UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, estima que a principios de 2020, 160 millones de niños y niñas estaban forzados a trabajar, 8,4 millones más que hace 4 años. A esto se suma que en Chile, según datos del Ministerio de Educación, respecto a la deserción escolar, mientras que el 2020 se contabilizaban más de 186.000 jóvenes, niños desde 5 a 21 años que abandonaron el sistema escolar, hoy son cerca de 40.000 estudiantes que no se matricularon en ningún establecimiento. Bueno, hay hartos temas asociados a la infancia, ese y otros también bajándolo a Chile. Está en línea con nosotros, como les decíamos, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, buenos días Antonio. Cuéntanos, ¿cuál es la situación así en global de como esta mirada en niños, niñas y adolescentes y pandemia, ¿no? ¿Cuánto se ha agudizado la situación de muchos y muchas? ¿Cómo lo ves? A ver, Andrea, lo primero que hay que contextualizar es que cuando uno habla de infancia no puede hablar en global. Hay distintas etapas en el desarrollo de la infancia y cuando uno mira esa etapa ha visto que los impactos han sido diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación preescolar, hemos notado que ha habido, por ejemplo, una caída en las capacidades cognitivas del lenguaje, de casi 4 puntos, medidos ya desde el año 2020 en adelante. Cuando vemos, por ejemplo, habilidades socioemocionales, hemos visto que ha habido un aumento significativo en situaciones como irritabilidad, enojo, frustración, etcétera, problemas, por ejemplo, para dormir. Es decir, en el mundo preescolar han habido efectos que están muy relacionados con las etapas del desarrollo, con esta etapa inicial. Pero cuando hablamos del adolescente, por ejemplo, el adolescente está buscando independencia, está buscando autonomía, necesita socializar, etcétera, y lo que le ha pasado durante la pandemia es que ha tenido que estar encerrado en la casa con los papás. O sea, claramente el peor de los mundos para un adolescente que está en este proceso, y lo que hemos visto es que han aumentado las tasas de depresión, de ansiedad, los intentos de suicidio de manera significativa. Y sin embargo han disminuido las atenciones en salud mental, no por una falta de demanda, sino por una dificultad de poder acceder a la oferta producto de todas las restricciones. Entonces, lo primero que hay que mirar es que la pandemia afecta de manera distinta según la distinta etapa del desarrollo que tienen los niños y por lo tanto los dispositivos de atención pública en la escuela, en la comunidad, en la familia, tienen que ser también distintos. Marcelo, en ese sentido, ¿es viable enfrentarlo con una mirada de más largo plazo esto que está ocurriendo o no? ¿O solo se responde a la emergencia? O sea, la verdad es que la infancia y todo lo que se refiere a ella tiene que tener una mirada de largo plazo. Tiene que mirar desde una agenda larga que parte cuando están los factores de riesgo. Porque no queremos llegar tarde, no queremos que con los niños finalmente tengamos que llegar a rehabilitar, a reparar, etcétera, cuando pudimos haber prevenido, cuando pudimos haber evitado que se permara el desarrollo positivo de los niños. Y para eso hay que estar antes, hay que estar con prevención social, hay que preocuparse de reducir los factores de riesgo que, tal como decía Andrea, el impacto que va a tener la pandemia en materia del trabajo infantil, en materia de la deserción escolar, es tremendamente potente. Estamos hablando que por efecto de la pandemia, y solo considerando el sobreregistro de asistencia que tiene cuando hablamos de clase online, por ejemplo, vamos a tener, ya tuvimos 40.000 niños desertores adicionales, que quedan excluidos del sistema escolar y están en riesgo cerca de 80.000. La deserción escolar le cuesta a nuestro país a valor presente alrededor de 6,43% del Producto Interno Bruto. O sea, es obviamente una decisión costo eficiente para el Estado invertir en mecanismos de retención escolar y de reingreso educativo. Pero adicionalmente la deserción escolar abre la puerta a otras serias vulneraciones de derechos, como es el consumo problemático de drogas. Tenemos en nuestro país en este momento más de 17.000 niños que están en consumo problemático de drogas y alcohol y que requieren atención inmediata, porque finalmente ni siquiera pueden levantarse para ir al colegio o para poder atender, dados los problemas que tienen de consumo. Y en consecuencia,
es tremendamente importante llegar antes con dispositivos preventivos que reduzcan el inicio de estos consumos problemáticos o el inicio de incluso situaciones como trayectorias delictivas que se abren precisamente en los espacios cuando los niños han sido excluidos de sectores que son protegidos como la escuela, la familia, la comunidad, etcétera. Eso iba a poner acento justamente en la deserción escolar. Esto es, yo creo que no hemos dimensionado la profundidad de, esto dice como cerremos la escuela, para ciertos niños, niñas y adolescentes es como hipotecar su posibilidad, la única posibilidad que hay, que son las escuelas para algunos, y la deserción escolar, yo creo que volvamos a profundizar ahí, es ¿cuán determinante es como factor de riesgo que tú le llames? ¿A qué llamas factor de riesgo? Y la deserción, ¿cuán relevante es? La deserción escolar es una conducta problemática que deriva de otra serie de factores de riesgo. Por ejemplo, el no contar con el apoyo de algún adulto dentro de la familia para hacer las tareas o para poder atender en clase, el no tener una escuela que lo integre de acuerdo a sus necesidades distintas, el no poder contar con recursos, etcétera. Son muchos elementos los que inciden en que un niño tome una decisión o quede excluido, porque ni siquiera puede decidirlo. El niño va al colegio y no cuenta con las herramientas ni afectivas, ni tampoco de apoyo parental, ni tampoco de apoyo económico, etcétera, y finalmente termina siendo excluido. Empieza a desarrollar problemas de conducta y fuera del colegio, que tiene los espacios protectores, se acercan las bandas delictivas o se acerca aquel que lo mete en el consumo, etcétera. Los primeros consumos están estrechamente correlacionados al abandono escolar. Y hoy día, si antes los niños empezaban a consumir a los 13 años, hoy día están empezando a consumir a los 11. Y asimismo también ha cambiado los patrones de inicio de trayectorias delictivas. Antes comenzaban a los 13 años, hoy día están comenzando a los 11. Y cuando uno correlaciona trayectorias delictivas con el inicio de los consumos problemáticos, logra entender que los inicios de consumos problemáticos son previos al inicio de trayectorias delictivas. Entonces se va tejiendo, se va concatenando un conjunto de factores de riesgo que llevan a otro tipo de conductas problemáticas que son cada vez más graves y cada vez más difíciles de poder atender en un niño porque requieren de una integralidad que hoy día no existe. Hoy día tenemos serios problemas en nuestro sistema de protección a la infancia. Tenemos serios problemas en cómo el Estado logra llegar oportunamente con todos aquellos elementos que van a permitir hacerle frente a esos factores de riesgo. En consecuencia, el tener niños en exclusión escolar, el tener niños en abandono del colegio, de la familia, etcétera, van a traer como consecuencia situaciones súper complejas como el desarrollo de trayectorias delictivas, como el desarrollo de consumos problemáticos, como el desarrollo de violencia, etcétera. Es decir, un espacio de vulneraciones a aquellos niños que parten perdiendo el factor protector más importante junto con la familia, que es la escuela. Marcelo, mirado en perspectiva, ¿se está trabajando en eso aquí o no? Mirado en perspectiva, ¿se enfrenta eso aquí o no, derechamente? A ver, yo creo que falta muchísimo. Creo que se han hecho algunos avances en materia institucional para poder dotar de ciertas herramientas en el espacio local. Se ha levantado un sistema de garantías, se está discutiendo, pero en la práctica se está empezando a desarrollar un piloto en oficinas locales, hay una subsecretaría de infancia, hay una defensoría de la infancia, es decir, se ha avanzado en institucionalidad. Pero acá lo que falta son programas basados en la evidencia, que tengan resultados y ponerlos a disposición en la prevención social, apuntando a los factores de riesgo, empezando antes. Estamos llegando demasiado tarde. Estamos llegando cuando el niño ya está excluido del sistema escolar, o el niño ya está siendo consumidor, o el niño ya se involucró en carreras delictivas. Entonces necesitamos llegar antes. Para eso hay que apostar a la primera infancia, para eso hay que fortalecer el Chile Crece, para eso hay que dotarlo de programas con evidencia, no cualquier programa. Si 7 de cada 10 programas de infancia han tenido resultados insatisfactorios, dicho por la misma DIPRE. Entonces tenemos que cambiar la inversión pública. No tenemos que tenerle miedo a decir, ¿sabes qué? Queremos una nueva oferta, pero una oferta que tenga resultados.
Claro. Una oferta donde el Estado pague por resultados, no por cupo, donde finalmente lo que estemos haciendo sean cambios efectivos y de manera temprana, no llegar tarde, que es básicamente lo que ha sido la tónica durante todos estos años, no solamente en los últimos años, durante varias décadas. Nosotros hemos implementado soluciones reactivas en materia de infancia y tenemos que mirar con una agenda larga. A veces nos llenamos de agendas cortas para atender el tema de la delincuencia, para atender una que otra situación puntual. Tenemos que pensarlo de manera estructural, una agenda larga, que piense en el largo plazo. Hay buenas iniciativas como lo que se está desarrollando con el Elige Vivir Sin Drogas, que está pensando en una lógica de largo plazo, en el espacio local, creando factores protectores. Pero todavía falta una oferta decidida de programas con evidencia, con resultados, que se pongan en la prevención social a trabajar en aquellos factores de riesgo que están afectando más fuertemente a la infancia. Bueno, gigantesco el desafío. Marcelo, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchísimas gracias. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.